En el siguiente capítulo de Entre Profes conversaremos con un preparador físico el cual hace vida en un fútbol exótico y emergente, donde además de descubrir sus primeros pasos en el mundo del entrenamiento, abordaremos las exigencias que ofrece estar enmarcado en una competición que está dando sus primeros pasos. Disfrutemos de Carlos Carrero. Carlos, ¿qué tal? Un gusto y un placer poder tenerte, poder contar con tu experiencia acá en Entre Profes y bueno, escuchar un poco de ti, de lo que has estado haciendo en República Dominicana y bueno, también tu paso por Venezuela, contribuyendo y ayudando a Miguel Cordero en los equipos que pudiste estar en La Guaira y en Caracas también y bueno, hablar un poco sobre tu carrera. Bueno, buenas noches, primero ante nada, agradecido, ¿no? En estos tiempos tan difíciles y felicitarlos a ustedes por esta gran iniciativa que han tomado Entre Profes. Bueno, sí, como ustedes dicen, un fútbol emergente aquí en República Dominicana. Cuando llegué aquí, prácticamente me parecía un fútbol, sin quitarle mucho mérito, un fútbol de segunda división en Venezuela, de muchos contactos. Intenté pues, hablar mucho con el profe de cambiar eso, porque hay jugadores muy técnicos acá, no te lo niego, y también hay jugadores haitianos, que es el país más vecino que tienen, y oye, te cuento que juegan muy bien esos jugadores. Carlos, para ya meternos en tarea y en contexto, quisiera que nos comentaras cómo te iniciaste en el mundo del entrenamiento y la preparación física, aunque ya Rudy abrió un poquito la puerta diciendo que acompañabas a Miguel. Sí, bueno, mira, yo comencé jugando desde los 13 años en la parroquia donde me crié, en Caricuao. Después de ahí mismo en Caricuao comenzaba a hacer entrenamiento, acompañaba mucho a Renier Rodríguez, jugador hoy en día está en Metropolitano, en ese momento él estaba con el Caracas Fútbol Club y me gustaba ver mucho los trabajos porque estaba el profe Paladini y me encantaba ver los trabajos, incluso pude hablar con Paladini que me gustaba mucho la preparación física, me gustaba demasiado y para mí una de las personas que más me impulsó fue Paladini en ese tiempo. Bien, Carlos, y bueno, quisiéramos comentarnos qué tal es esa relación con Miguel, con el profe Paladini, que ellos fueron dejándote y que fuiste agarrando para tu trabajo personal hasta ahora, en el momento que has llegado a Dominicana, también poder aplicarlo y poder tener resultados en este fútbol. Bueno, con Paladini fue poco, ¿no? Fue puro ver mucho entrenamiento y después a conversar algunas cositas. Con Miguel Cordero, antes de Miguel Cordero fue el profesor Javier Covela, que trabajé con él en Metropolitano desde su comienzo del primer equipo. Bueno, primero arrancaron en segunda, lo subieron a primera y trabajé mucho con él, incluso está en el ascenso. Después de ahí fui a Tucanes de Amazonas, bueno, primero UCB, luego a Tucanes de Amazonas. Después me encuentro a Cordero, que Cordero me va a dar un taller, y yo voy a ese taller y de ahí con Miguel Cordero la relación fue, te cuento que Miguel lo primero que me dijo fue, si quieres ir a un entrenamiento mío, yo llego a las 5 de la mañana. Cuando me dijo así, wow, imagínate. Entonces, pero la relación con Cordero fue una relación muy buena que hoy en día todavía la tenemos y aprendí mucho con Miguel Cordero, que eso me ha ayudado a hacerlo, a practicarlo directamente aquí en República Dominicana y en la mayoría de los equipos en Venezuela que estuve. Carlos, y ahora que has tocado el tema de República Dominicana, quisiera que nos comentase cómo fue tu adaptación a ese fútbol, cuáles fueron tus primeras impresiones. Quisiera que nos hablaras un poquito también del país. Bueno, el país es un país de mucho béisbol, no hay que negarlo. Su primer deporte aquí es el béisbol, también está el voleibol y el baloncesto.
Pero el fútbol no, el fútbol está como te dije, está apenas comenzando, la liga tiene 5 años, va para 6 años. Cuando llegué aquí, lo primero que vi fue un equipo, un torneo como de segunda división, equipo que no tenía una buena infraestructura. Cuando vas a un camerino, no es un camerino ideal de un primer equipo. Las canchas muy deterioradas, pero te cuento que este año la liga de la mano del presidente Manuel Estrella está haciendo un buen trabajo en todos los estadios, y la liga se va a acomodar, y la liga va a ser muy profesional y va a ser una liga que créeme que va a ser muy sonada, especialmente en el Caribe. Carlos, hablando también del Cibao, hemos visto que has tenido también experiencia internacional en algunas competiciones. Quisiera que también nos comentaras un poco más acerca de esa experiencia y del ritmo competitivo también de esta competencia, de la preparación también, como así o cómo la llevaste. Bueno, mira, lo primero, nosotros clasificamos a CONCACAF, íbamos a Jamaica, y yo hablé con el técnico, también hablé con el presidente, de que la pretemporada teníamos que comenzar el 2 de enero, porque ya el 4 o 5 de febrero, miento, el 26 de febrero por ahí ya teníamos que estar viajando a Jamaica. Entonces comenzamos la pretemporada muy temprano, al estilo Venezuela. Eso ayudó mucho. Más allá que el fútbol también en Jamaica es un poco amateur, pero hay equipos que están haciendo un buen papel en CONCACAF Champions. Cuando llego a Jamaica, bueno, primera vez que viajaba con ellos, nosotros aquí en República Dominicana nos concentramos. Cuando viajo, lo primero que empecé a acomodar fue dónde iba a ser el acondicionamiento, la movilidad del equipo, dónde íbamos a comer. Esas pequeñas cosas que tú como venezolano lo haces mucho en los equipos, en Venezuela, ¿no? Que yo siempre he dicho que somos los reyes de los salones. Yo me digo, no tenemos cancha todavía. Yo le digo, no, tranquilo, aquí con este salón yo resuelvo. Entonces, son pequeñas cosas que uno va agregándole, ¿no? al fútbol dominicano. Carlos, y ya que nombras un poquito el apartado condicional, quisiera que nos hicieras una comparativa con relación a lo que pudiste vivenciar en Venezuela y lo que actualmente pudiste vivir en República Dominicana. Mira, el jugador aquí, primero que está acostumbrado a puro correr. Cuando le trabaja la parte cognitiva se le hace muy difícil también, porque se relajan, el jugador se relaja mucho. El jugador dominicano, yo hablaba mucho con ellos que ellos tienen que apuntar más lejos, ¿no? Ellos tienen que apuntar ir a jugar afuera, al exterior, no estar siempre en República Dominicana. Son muy conformistas, y eso era una de las partes que iba cambiando también acá. Carlos, bueno, comentaste un poco las diferencias entre lo que pudiste vivir en República Dominicana. Coméntanos también esas experiencias que estuviste en Venezuela con el Caracas, que si bien es una de las instituciones más grandes del país, con una mayor estructura, y que, bueno, el proceso formativo lo llevan muy bien. Entonces, también quisiera que nos comentaras un poco esa experiencia tuya en el club como tal, y, bueno, lo que fue tu paso también por allí. Sí, bueno, llegar al Caracas fue una experiencia muy bonita. Llego al Caracas de la mano de Miguel Cordero y el profesor Eduardo Zaragoza. Cuando llego, lo primero que me dicen es: mira, necesitamos que estés como asistente de Miguel Cordero y también tengas que agarrar una categoría. La categoría más pronto que me podían dar era la segunda división, pero estaba un gran amigo que es Luis Mendoza, también preparador físico, y yo dije que no, que categoría me quedaba. Entonces me dieron una sub-12, y créeme que para mí fue lo mejor trabajar con el primer equipo y trabajar con la formación que era la categoría sub-12 nacional.
Carlos, y con relación a esa sub-12, coméntanos un poquito qué aspectos trabajabas en esa categoría, cómo estructurabas el trabajo condicional de los niños. Bueno, mira, lo primero era que tenía un buen cuerpo técnico, que eso no te lo va a negar Carla Guevara, una fisioterapeuta muy buena, donde compartíamos mucho los trabajos y cada quien hacía su pequeño aporte a los niños, ¿no? Todos comenzamos con muchos trabajos estructurados, por supuesto que nunca quitándole la pelota al niño. La parte física pasa a ser un segundo plano, hay que enseñarle un poco más de cómo vacular, hacer un buen acondicionamiento antes de entrenar, mucha movilidad, mucha técnica de carrera, que lo hacía mucho, ¿no?, la fisioterapeuta. Pero te digo que esa sub-12 en su tiempo arrasó todo lo que estuvo a su paso y fue una de las mejores categorías fue una de las mejores sub-12 que ha pasado hoy en día por el Caracas. Carlos, coméntanos ahora, volviendo un poco a tu paso por ahora por República Dominicana, ¿cómo es un día a día de Carlos en el fútbol dominicano, en lo que era tu día a día en el Cibao, y cómo ibas ese paso a paso desde llegar hasta el terminar la jornada? Bueno, sí, primero me paraba tempranito, ¿no? Siempre a las 5 de la mañana, entrenábamos a las 8 de la mañana y a mí siempre me ha gustado que los jugadores lleguen y el trabajo esté montado. Era una cosa que lo estaba intentando de cambiar también con los entrenadores, que llegáramos temprano, que lo hablé con el utilero me dijo, yo nunca voy a llegar a esa hora, y son cosas que te pasan y tú dices, bueno, hay que trabajar uno solo a veces, ¿no? Hay que hacer muchas cosas que aprende también en Venezuela, porque en Venezuela pasó mucho. El día a día, como te dije, pararme temprano, hacer primero la parte preventiva, después de la parte preventiva ya ir directamente al trabajo principal, un trabajo de adecuación a lo que va a hacer el profe, pero siempre trabajándolo un poco más integral. Y ante eso, bueno, pude hablar de que los jugadores antes de llegar tuvieran por lo menos un predesayuno, que comieran algo, que tuvieran un poquito de café si podía, un jugo, que comieran algo antes de entrenar, porque como te dije, arrancábamos a las 8, 8:30, porque hacían a veces ronda, duraban un poco, y ya la sesión terminaba casi a las 11:30, pero ya yo estaba también con todas las categorías, no solamente con el primer equipo. Carlos, y siguiendo en ese mismo orden de ideas, con el tema preventivo, quisiera que profundizaras un poquito más en ese apartado. Entendiendo que, bueno, que el fútbol es un deporte explosivo, ya sabemos las partes del cuerpo que tienden a lesionarse más, pero evidentemente cada liga y cada contexto tienen cierto grado de especificidad. Quisiera que nos comentase cuál fue tu visión en el apartado preventivo en República Dominicana. Claro, mira, antes de hacer un trabajo preventivo, primero yo lo consulto también con muchos colegas, ¿no? Especialmente con Kevin Oropesa. Trabajé mucho con él y con otros fisioterapeutas que me ayudaron a trabajar, a entender un poco más la parte preventiva, ¿no? Por decirte, tobillo, rodilla, cadera, ya yo lo iba formando ya yo lo iba trabajando por semana, ¿no? Por días. Hoy me tocaba trabajo lumbopélvico, mañana me tocaba isquio, cuádriceps, el otro día me tocaba trabajar aductores, zona media. Entonces, por ahí lo iba variando mucho. Y eso me ayuda y me ha ayudado a que los jugadores, ¿verdad?, no tengan lesiones, entre comillas, ojo. Lesiones solamente de partidos, ¿no? Pero gracias a Dios y hasta el sol de hoy no se me ha lesionado ningún jugador por alguna carga física. Carlos, y tomando en cuenta lo que has comentado, quisiera que nos hablases, siguiendo en ese mismo orden de idea, que nos comentase en el tema preventivo y en el índice lesional, ¿qué has podido diferenciar entre tu contexto en República Dominicana y en Venezuela?
Mira, es normal que el jugador siempre, las lesiones que casi siempre son lesión de cuádriceps o de isquio, eso, y por supuesto también de tobillo. Entonces uno tiene que hacer más preventivo tiene que hacer mucho índice del cuádriceps, del tobillo, especialmente por las caídas. Ya la rodilla es cuando es una lesión muy profunda, que ya tú tienes que empezar a hacer el trabajo de readaptación, que lo hice mucho cuando llegué, lo hice aquí nada más con un jugador cuando llegué también aquí a República Dominicana, que se llama José Jaque. Pero yo pienso que hay que trabajar mucho, fortalecer mucho el tobillo, cuádriceps y isquio, que son los músculos que más se lesionan, y las articulaciones. Carlos, ya para ir cerrando esta charla que ha sido muy amena y poder conocer la realidad tuya y de un fútbol como el de República Dominicana, que está empezando a crecer o a dar sus primeros pasos. Bueno, discúlpame. Sí. Te puedo contar una parte de ya cuando llego aquí al club, a Cibao, lo primero que veo es que no tienen materiales deportivos. Pude hablar, hicieron la compra de material deportivo. No tenían, por decirte, una piscina o tobos para hacer crioterapia. Pude hablar, nos dieron eso, nos dieron 5 tobos. No tenían para predesayuno. Pude hablar, nos dieron predesayuno. No teníamos, después de entrenar, alguna fruta. Pude hablar, también nos dieron fruta. También acomodé todo lo que es la parte de nutrición, eso también lo pude hablar y lo logré, más allá que me asesoraba mucho con Saraí Guzmán, nutricionista muy profesional también venezolana, y fueron muchas cosas que pude ir cambiando, gracias a Dios, pero eso yo lo digo que todo lo que hice lo aprendí mucho en Venezuela. De mano en el Caracas, en Deportivo La Guaira, en Tucán en Amazonas, en UCB, hacer el papel también de utilero, porque también a veces uno lo tiene que hacer con esa humildad. Y te digo, son cosas que uno cambió para aportar para el fútbol dominicano. Hoy en día, gracias a Dios, se habla muy bien de mí aquí en República Dominicana, y como un día me dijo Cordero, donde vayas tienes que dejar la vara alta, y es lo que siento que hice. Carlos, y ahora para ayudar y contribuir con otros profes que están igual un poco como nosotros y también comenzando o iniciando en la carrera de preparador físico, ¿alguna lectura que estés realizando actualmente o alguna formación que también estés realizando y que quieras recomendar a estos profes o a todos los que nos escuchan para que aborden más acerca del aspecto condicional o de la preparación física aplicada al fútbol? Bueno, sí, mira, yo estoy muy conectado siempre en el Twitter, en el Instagram, reviso muchas páginas, el mundo del entrenamiento, Efficiency Food, veo mucho algunos preparadores físicos o algunos entrenadores, Ignacio González, Ángel Aceña, veo Oliver School también. Esas son unas páginas o son unos tweets que pueden seguir. Yo creo que ahorita España está dando, como deciste, la campanada de todos los trabajos en ciencias aplicadas al deporte. Creo que están ahorita número 1. Para mí, yo sigo demasiadas cosas de España, y bueno, los jóvenes que están comenzando, yo les recomiendo que el mejor material que ellos tienen son sus jugadores. A veces llegan y ponen 4 tapas y hacen un acondicionamiento simple. Entonces, cuando hacen ese acondicionamiento simple, se quedan en eso. El entrenador nada más llega y le dice, mira, hazme esto. Entonces no buscan otra manera de trabajar, y yo pienso que no, tienen que seguir innovando, no repetir mucho los entrenamientos para que los jugadores no se aburran, el entrenador tampoco se aburra. Son mis recomendaciones. Yo comencé así y pienso que lo primero que tienen que hacer es buscar un entrenador que también los apoye, ¿no? Los apoye y los respalde en todo lo que van a hacer.
Si bien es cierto, Carlos, que has nombrado grandes referentes, ¿no? de la preparación física, yo quisiera que nos comentases cómo ha evolucionado tu forma de entenderla desde que comenzaste hasta en la actualidad. ¿Qué has cambiado? ¿Qué has añadido? ¿Algún concepto que sigues manteniendo? Wow, sí, sí. Ojo, yo siempre, incluso lo tengo en mi Twitter, la ciencia avanza y tenemos que tener la suficiente humildad de avanzar con ella, ¿no? Muchas cosas han cambiado. Mira, yo en el Caracas hacía la pretemporada de mano con Cordero. Creo que me iba también un poco a la parte fitness, como la llama mucha gente, con entrenadores que están metidos en gimnasio y todo eso para saber qué puedo aplicar a un jugador, tanto esté lesionado o esté en un parón. Trabajé mucho con Roine, con Jairo Reyes, personas que me enseñaron a trabajar, cómo trabajar con bandas elásticas. Hoy en día te puedo decir que para mí sería lo primordial ahorita con este parón, pues, las ligas sería lo mejor trabajar con ellas. Eh, ¿Qué más? Las pasadas, no he trabajado con muchas pesas, ya voy más a la fuerza aplicada. Creo que han visto algunos videos que he posteado también en las redes. Me muevo mucho hago muchos videos también para aportar un poco. Y esa es la idea, ¿no? Como te dije, la ciencia avanza y tenemos que tener la suficiente humildad de avanzar con ella. Tenemos que estar todos los días actualizando. Carlos, ya para finalizar y de antemano agradecerte tu tiempo y que nos hayas podido comentar tu experiencia en ese país y también en Venezuela. Quisiera que nos dejaras alguna frase, ya nos has dado una píldora antes, ¿no? Ya, De que la ya te la di. ciencia, sí, Esa ya la es, ciencia esa es. avanza, pero La ciencia avanza y tenemos que tener la suficiente humildad de avanzar con ella. pues si tuvieses alguna otra que también nos las pudieras Es, dejar y compartir, O algún consejo o algún también. consejo que pudieras darle a todos nuestros oyentes para que si tienen alguna oportunidad de salir de Venezuela y se ven en la situación que estuviste tú, puedan tomarte como referencia y hacer el trabajo que estás haciendo tú. Mira, no tener miedo. Lo primero es no tener miedo. Es como dice Jorge Durán en la entrevista pasada, el pasaporte venezolano pesa mucho. Y nosotros tenemos algo que muchas personas no tienen y es calle. Es calle. Nosotros los venezolanos trabajamos con las uñas, más allá que a veces no tenemos el material o tenemos las infraestructuras mejores. Y te digo, no tener el miedo, no pueden, cuando salgan con todo, a comerse el mundo y eso fue lo primero que yo hice cuando llegué aquí. Muchos amigos me escribieron, entrenadores, y me dijeron, Carlos, llega a la República Dominicana y tienes que romperla, pero romperla con humildad, ¿no? Y yo, desde que me monté en el avión, yo dije, bueno, yo estoy representando a mi país, pero no solamente a mi país, sino a los preparadores físicos. Un gusto poder que nos hayas acompañado en este episodio. Y bueno, agradecido porque nos has contado tu experiencia. Seguramente también los que nos escuchan lo tendrán en cuenta y les servirá porque muchos están comenzando, muchos van a países que a veces no tienen algún dato y creo que estas experiencias son importantes escucharlas para que ellos o para que estas personas la puedan también transmitir a la hora que vayan a trabajar. Entonces ha sido un gusto que hayas podido estar acá y nada, agradecerte y sería hasta una próxima oportunidad. Salva. Wow, el gusto es para mí. Qué mejor ejemplo que ustedes que están en otro país, están haciendo este bonito iniciativa que tienen, que yo siempre he dicho porque a nosotros no nos conocen más ni en nuestro país, a veces nos conocen, ¿no? Entonces ahora ustedes con esta bonita iniciativa que hoy en día las redes sociales es lo que más se mueve y yo los felicito a ustedes, ¿no? Las felicitaciones va para ustedes.
Carlos, para mí ha sido un placer tenerte, de verdad te deseo muchos éxitos en tus proyectos futuros y desde aquí mandándote un fuerte abrazo, amigo. Muchísimas gracias, amigo. Cuídense.